Gloria a Dios. Qué lindo es alabar al Señor. Amén. Y pues ahora vamos a pasar a la parte que también es muy importante. Y yo quiero quitar a nosotros que lado para que haga la presentación el escritor de la palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Gloria sea al Señor. Que podemos dar fuertes palmas en el nombre de Dios. A su nombre es gloria al Señor. Ahí. Bueno, no es como monólogo. Iglesia de invitar a que delante de la exposición de la palabra. Pero no se grandes, no se grandes. Leo un pequeño versículo de la palabra de Dios que dice, primero Corintios y 14, versículo 22. Así que no somos señal, no los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ven? Cuando yo me convertí, recibí una basura que me tuvo muy inquieto durante todo el desarrollo. Hebreos 12. La palabra es prima eficaz, más conectado que todo para Dios. Y fue el gobernador que me llevó a Cristo. Eso de Cristo no. Necesitamos siempre palabra que la elección que camina en la vida. Y la profecía es la palabra que nos podemos dar para que esa palabra encadene en dirección de la existencia. Y pongamos nuestro corazón para recibir la palabra para que estamos necesitando. Ustedes se dirigen, gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios me bendiga. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, por los bravos nuevamente curado, que viene por primera vez. Soy famoso por sentarte que no acompañado de mi esposa, a todos los clientes, y del marcado, sacado, una luz, el de que le decimos la torre, porque es una mujer que ha creado mucha ayuda humanitaria, muy especial, y otras allá en Venezuela o en otro lugar. Venimos de la ciudad de Elga, en el estado de Indiana, con una del estado de la Florida, la ciudad de Orlando. Por la gracia del Señor, venimos 23 años. Mi esposo y yo, junto con nuestros hijos, viviendo en los Estados Unidos, pastoreamos en la iglesia Exemaní, la iglesia que pertenece a la posición misionera Church, iglesia misionera, y por ahí vivimos la casa donde luz del movimiento de intercesión, luz de las naciones, y por la gracia del Señor, tenemos una iglesia que estamos tratando desde diferentes partes del mundo en oración, 24 horas al día, por Venezuela, por Perú, oramos todos los días por Perú, por Ecuador, por Bolivia y por todas las naciones representadas. Creyendo fielmente en que Dios va a conceder el poderoso avivamiento. Y estamos yo también nos acompaña un grupo de hermanos compatriotas venezolanos y también de peruanos que los siguen desde hace mucho tiempo en el Japón. Y yo le voy a pedir que se mantengan pie, los que vinieron por acá tenemos un grupo de pie, por acá tenemos una familia. Gloria al Señor. Y vienes a orden, gloria a Dios por esta bendición. Puede tomar asiento. Ellos van a ser los que van a sacrificar, si lo que yo voy a decir esta noche es templo o es falso. Ellos pueden decir si yo estoy diciendo mentiras, o pueden decir si yo estoy diciendo la verdad. ¿Qué tenemos hoy? Una hora, vamos a poner aquí el reloj en la confraternidad de la iglesia.
Me dieron 45 minutos y a 45 minutos para la adquisición. Y le dije, le voy a decir, como dice Juan Pablo Mario, vamos, sí. Y todos dijeron sí. Le dije, si a mí no se quiere que no está en pecado, váyase. Pero que se diera realidad que todos se cumplieron todos, o el que se diera y el que se va a ser cuestionado. Y gloria a Dios, yo dije, gozo, malazón. Sanguetito la raíz que lo que llevó a la puerta se regresó, y aquellos 45 minutos se convirtieron en más de dos. Gloria al Señor. Aquel es que nos hablando acerca del libro Colón en casa, de una profecía anunciada por Dios. Y estuvimos hablando de lo que es el ministerio profético, el ministerio apostólico y las razones por las cuales los juicios de Dios caen sobre las naciones. Y llegamos a un puerto lo que estudiamos aquí en la Biblia, de que los primeros responsables de un juicio que cae sobre una nación somos los ministros del Evangelio, los ministros del Evangelio, seguidos de la iglesia, porque la iglesia es como es el ministro, y el ministro da lo que tiene. El apóstol Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo de Dios. Y en ese pequeño tenía poder y ministró la sanidad sobre el hermanamiento. En otra oportunidad tuvo un tiempo crecía y eso era lo que le iniciaban. De tal manera que Bernabé fue acabado por esa hipocresía y el apóstol Pablo lo tuvo que reemprender públicamente en Antioquía, en Galacia. Entonces, estuvimos hablando también, vamos a hablar de número 3. Aquí fue donde queda. El legado 9 la vida de Dios. Y como dice después el capítulo 6, versículo 1, dice, los hijos de Israel lo hicieron lo malo, amen los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de María por 7 años. Hoy podríamos decir, los ministros de Jesús y la iglesia de Pedro hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de mujer con corruptos. Una largancilla se contamina en su sepulcro mandaba, porque había sido acusado de corrupción y atentó contra su vida y salud. Tuvieron en las manos de sendero luminoso a Rafael Guzmán, gracias a los testimonios y a Guadalupe Montesinos, aunque nada de hecho con perverso, pero fueron los instrumentos que Dios utilizó para atravesar a Ismael y Mar y para acabar con sendero luminoso. Alguien me lo dijo eso. Pero Dios nos entregó en una inestabilidad política, donde cada 10 años han concurrido y 8 presidentes han pasado por el balastro del gobierno. Y el petróleo ya lo cuestionaron. Y en cualquier momento le dan su vacancia y también se va a juicio, como está en Canadá, como está en Texas y como está en el resto de los presidentes en el arquillo de los acusados. Eso no es motivo de orgullo para estar en el libro de los Guiques, en el libro de los jueces. Eso es motivo de vergüenza, porque eso significa que estamos experimentando el juicio de Dios, y cuando la iglesia, cuando los ministros hacen lo malo, entonces Dios los entrega en las manos de él. En las manos de un corrupto, de un narcogobierno, en las manos de un dictador, o en las manos de narcotraficantes, de los grupos de delincuentes, o en manos o en las penurias de una cabeza de una. Hoy, la generación Z está en una
a pesar de la restricción que declaró que no quieren, ellos desafían al presidente y siguen en la brote. La gente me decía, mira lo que está ocurriendo en Perú. Mataron a un artista. 100 arrestados, 100 heridos. Y la gente nos dice, ¿y ustedes mataron a 100? Sí, porque aquí es lo que Dios nos necesita. Y del pueblo, la iglesia de Perú debe saber que tiene una oportunidad que Dios le está dando para salvar a esta nación. Esta nación no la salva de un político. Esta nación no la salva el Congreso. Esta nación no la salva ni el Banco Central de acá de Perú. Esta nación la salva el pueblo de Dios, siempre y cuando se humille en la presencia del Señor. Es insólito a lo que viene que ustedes hayan caído en las manos del gobierno comunista. Oyendo mal, como les decía anoche, cuando se lanzó por primera vez, Hugo Chávez y había invertido una gran cantidad de dinero. En uno de sus discursos decía, porque todavía no habían inventado el fraude de la empresa marketing, que en todos los países donde la han utilizado han ganado documentos. En todos los países. Y hoy en día en Estados Unidos, 3 de sus directivos están presos porque el fraude electoral en el tiempo de la segunda elección del presidente Trump y dieron por ganador a quien ahí publicidad, a Joe Biden. Y van a la casa porque les regresa el día. Entonces yo no entiendo en este tiempo cómo evangélicos se hacen como niños y hacen como una virgen en Venezuela. Que se pagó complicativo y estaba la cámara de un camión de la elección y aquella que pinta que dice autotrafaría y le da una palabra y luego le dice por champions. Gracias. Lleva que a lo mejor por un cliente no fue, pero por Jackson. Mire, cuando Dios, si usted se pone a ver los países de la América, hemos hecho lo malo. Estaba echándole los damas a los ministros de dice la historia de Cuba. ¿Cómo llegó el comunismo a Cuba? El comunismo llegó a Cuba por culpa del secretario general de las asambleas de Dios. Porque cuando Dios le habló a este hombre y le dijo que llamara a la iglesia y a los ministros a la liberación y al quebrantamiento delante de Dios, aquel secretario dijo, no, estoy mentira. Dios no puede hablar de una manera. Me van a decir que estoy loco. Y el hombre mandó silencio. Cuando Dios le dijo, si ustedes no subían, voy a traer a familiares. Y sabe una cosa, que cuando aquí en Perú y en Venezuela nos alumbramos con velas, en Cuba había electricidad en el tiempo de Bambú. Cuando había hablábamos de burro, tirando los carretas, en Cuba había el primer sistema ferroviario eléctrico. Pero eso no va a ocurrir en Cuba, porque Cuba es la verga del Caribe, del mar. Cuba es el parazo donde todo el mundo viene a pasar sus vacaciones. Y los ministros no quieren.
El secretario de las Asambleas de Dios vino a creer cuando estaba metido debajo de su cama, con su mujer y sus hijos al lado, la Biblia abierta, pegada en el texto del Salmo 91, pidiéndole perdón a Dios porque las balas pasaban por encima de ellos y Fidel Castro tomó el poder por negligencia de un hombre a quien Dios le habló y no le creyó mucho. Que eso no ocurra en el Evangelio. Y que si había algún creyente que se identifica con el comunismo, con el socialismo del siglo XXI, con la revolución democrática ciudadana de allí, de Ecuador, o con el Partido Socialista de Morales, quien está mandando que viene para financiar a los que están protestando en las calles. Porque algunos digan, no, todos son el partido de Pedro Castillo, yo soy el partido de fulano de tal. Yo levanté ustedes el origen del populismo. Y se amplían. Y viene esa competencia populista. Hoy tienes que tomar la decisión. O es de Dios, o es de Dios. Pásame la otra que tengo, por favor. Mire, el evangelio fue pensado por eso yo soy que vaya cada más un judío, padres ortodoxos, lo estamos en casa porque aplicaron la ley del vivo con base plenario. Y el otro, el orgullo contra sus padres, inventó la religión comunista junto con Federico Engels. Y antes escribieron ese libro que dice el manifiesto del Partido Comunista. Y eso justo escribieron eso. Santos Padre Federico Engels declararon su origen en el prefacio del manifiesto del Partido Comunista diciendo un fantasma recorre toda Europa. Y allá está una coma. ¿Cuál es ese fantasma? El fantasma del comunismo. Ustedes conocen la Biblia y conocen los casos de Jesús. Contra quién se enfrentó Jesús. Incluso los discípulos. Cuando Jesús les dejó caminando sobre las aguas del mar, los discípulos se asustaron porque creyeron que era quién. ¿Quién? ¿Y quién es fantasma? ¿Qué es fantasma? Un demonio. Y si los originadores del comunismo dijeron que el comunismo es un fantasma, significa que su origen es del infierno de la religión del diablo. Entonces, si alguien que se identifica como comunista o socialista, le tengo que decir que como algo de muy buenos grandes, el que se denuncia del derecho occidental, el que se hace comunista del derecho se hace desligable. Porque Santiago dice que en una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir adoración a Dios y no puede salir adoración a Dios. Entonces, si a ti te comunica, oye, si tú quieres salvar, te tienes que arrepentir. Y le tienes que pedir perdón a Dios, sea al inicio o sea al final. Sea al inicio o sea al final. Se tiene que arrepentir. Esa es fantástica del comunismo. ¿Qué más tenemos? Pásame la siguiente. Oh, mire. Wow. ¿Te conoce a aquella persona que está allá? Mira lo que dice Job 37. Bien que por esos medios castiga a Dios malo.
Y yo creo que una de las vergüenzas que ha pasado el pueblo de Perú ha sido el Macri, que llegó a la presidencia a pedir. Y si aquella el pueblo de Pedro Castillo no le pedir perdón, debía decir que la gente. Y no le estoy hablando como político, estoy hablando como ministro, como apóstol, como profeta. Y si usted se pone a ver las 5 naciones bolivarianas que nos comunican, estas 5 naciones están en la paz del comunismo. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y ahora analice las 5 naciones bolivarianas que fueron lideradas del dominio español. Hoy están bajo el dominio del comunismo. Y a pesar de que en Ecuador perdieron la elección, aún así siguen tratando de destruir la democracia a través de la delincuencia, del narcotráfico, de los atentados. Y eso lo siguen haciendo. Porque el hecho de que antes Caguatina o a Pedro Castillo o a Ollanta o a eso no significa de que el Perú pasó. Porque el comunismo de una forma dialéctica para destruir la nación. Y si no es esto aquí, una vez que me pegó cuando le dije parte del manifiesto. Y el que de la constitución de dice que se han levantado de Europa. ¿Quiénes se han levantado en Europa? El Estado de Rusia y la Iglesia en contra del comunismo. Era la Iglesia católica que se levantó. ¿Y cuál fue el testigo del Zar de Rusia? Los bombardearon. ¿Y qué canción de Rusia? El comunismo. ¿Por qué los comunistas persiguen a la Iglesia? Porque tienen ese rebeldía de que la Iglesia católica, el evangélica, se levantó por Israel. Y como ellos saben que los únicos que deben contrarrestar es la Iglesia católica, que sin hacer propaganda, que sin salir a una candidatura política, nosotros desde la organización y desde las medidas podemos cambiar convertidos poderíos de una nación. No, no. Vamos a ver lo siguiente. Recuerden que estoy trayendo una crónica de lo que aconteció, de lo que ocurrió en Venezuela y todo lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela. Todo lo habló Dios con mucha anticipación. Y eso está registrado en el libro de Memorias de la Nación que guerra. Esa información la tengo en hacer, en video en hacer, para que nadie de las personas que no puede el libro, para que cuando alguno de ellos diga, esa es mentira, yo les hago el video, mira lo que dice. Mira lo que dice aquí, mira lo que aparece. ¿Quién es el que viene aquí? Para que nadie pueda decir lo contrario. Entonces entendemos que antes de la actuación de Dios contra una nación tiene la advertencia. Y la primera advertencia ocurrió en el año de 1983 a través de este hombre, Orlando Manzolo, quien fue el presidente del movimiento misionero mundial en Venezuela. Si aquí hay algún viviendo del movimiento misionero de ese tiempo, debió conocer a Orlando Manzolo. Y Orlando Manzolo estaba en el Plaza Germana en el año de 1983. El pueblo de rodillas comienza a gritar, ¡ay! ¡ay!
¡Ay, Venezuela! ¡Venezuela! ¡La amada Venezuela! ¡Y que viva Venezuela! Si no se hundiera la desgracia que viene para ti. ¡Ay, ay, Venezuela! ¡Pobrecita! Venezuela, pobrecita. Lo que te decide te saquearán, te arruinarán. Eres cabeza de naciones. Ahora te convertirás en cola, se burlarán de ti, perderás el prestigio entre las naciones. Pobrecita Venezuela. Mire, Venezuela tenía una de las monedas más sólidas del continente americano. De tal manera que un venezolano iba a los Estados Unidos con bolívares e iban a un banco y cambiaban bolívares en dólares. Y cuando regresaba podía cambiar de dólares a dólares. Porque la moneda tenía mucho peso. La moneda del Perú envidiaba 3 dólares, 3 soles, 86 creo, con dólar. 40 puntos envidiaban. Y ese es el orgullo mundial. Ese es el que se murió. Ese es el que se murió. Lo mismo dijo Novicia. Hemos tenido 8 presidentes y la moneda se mantiene igual. Las informaciones se mantienen creciendo cada día. Espérenme, que si no hay humillación, va a venir alguien peor que Castillo, que Bárbara, que diga que a mi que van y van a tomar control del gobierno y van a tomar control del parlamento y aquí no va a existir vacancia, sino que van a hacer lo que le den la cara, porque razón porque hemos pecado y Dios nos entrega en las manos de un gobierno comunista. Ustedes tienen aquí 2,5 millones de venezolanos. Y cuando yo voy a hablar en estos países bolivarianos, yo digo, Dios mío, como decía mi hermano, ¿qué debe hacer para el pueblo cuando el sacerdote es loco? Los venezolanos se piden evangélico con el gobierno comunista de Venezuela, delante de la demarcación y de la mancilla, y llegan a un país conjunto y se han pagado el poder y comienzan los activos para el debate de esa unión. Es algo depende de ver. Por eso lo dije ayer, que se define en esta semana el futuro de Belén. Si ustedes quieren seguir con el juicio de Dios, o si ustedes quieren experimentar un cambio, cumplimiento perfecto, pásame la mano. Devaluación de la moneda. La moneda venezolana es la única moneda que cuesta para decir su valor real. Porque la ha reconvertido y le ha aplicado más de 12 seres. Unidad centena y decena, unidad de 15 seguida del bien, unidad del millón, decena del billón, seguida del billón, unidad del billón, unidad del trillón, unidad del cuatrillón, unidad del quintullón, que fuese a decir el precio real de $1. $1 valen aproximadamente 12,000 millones de bolívares por $1. Lo que implica que a lo mejor aquí no cabe esa cantidad de billetes venezolanos para comprar un $1. ¿Quién puede decir qué país se puede desarrollar así? Entonces yo no sé si ustedes quieren que se pare. Yo no sé si ustedes quieren agarrar por el grupo, como hubieron muchos pasados en el tiempo de mi mujer más. Muchos peruanos llegaron a Venezuela. Fueron acogidos por la mía a peruanos en Venezuela. Y hay personas peruanas que se fueron para Venezuela y duraron 40 años. Hoy nos encontramos con una casada con un venezolano y nos dice 42 años en Venezuela y tengo 8 años acá, 10 años acá. Mi corazón está ya porque a mí me llegaron de allá para Venezuela y la mayor parte de mi vida la después. Y resulta que viene acá y se puede a una amenaza cuando una advertencia
significa que Dios entregó en medio. Que pertenece un arco estado, el único país del mundo donde la diligencia que presenta de la nación está siendo solicitada por los soldados unidos y que usurpa la presidencia de Venezuela. Tiene una recompensa mayor que la que pagaron por la muerte de Usama Bin Laden. Por mí la de pagaron 25 millones. Y por Nicolás Maduro, Gustavo Cabello, está pagando 50 millones de dólares de recompensa por cada uno de ellos. Esto es algo terrible. Según la advertencia pequeña, bastante por favor. Carlos Pérez, colombiano, residenciado en Estados Unidos, en el año de 1984, llega a predicar el Congreso de la Juventud de Trabajadores de Iglesia de la Asamblea de Dios, y en su predicación, aquel hombre que todo el mundo esperaba que KPM traía un mensaje para la juventud de recto, de avivamiento, y de repente no puede salir con un mensaje profético, donde dice que va a ocurrir por conflicto cívico-militar, que el muerto van a llenar las calles de Venezuela, que en el narcotráfico iba a ser un movido para Venezuela y que el gobierno de corte comunista iba a tomar la nación y ese gobierno iba a propiciar una persecución contra la iglesia de Bolivia. Nadie creyó, solamente los jóvenes. Y ellos miraron ese informe durante 6 meses. Pero como no ocurrió nada en los 6 meses, todo el mundo se fue. Y sacó algunos que revelaban el mensaje de Carlos Jiménez. La siguiente, cumplimiento profético parcial. En el año de 1989 ocurre algo llamado el Caracazo. Más adelante, Hugo Chávez Frías se levanta en una intentona golpista y Venezuela, en el tiempo de Hugo Chávez Frías, comienza a conformarse un narcoestado comunista, donde toda la droga que se procesa en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Colombia era enviada a Venezuela, y como el presidente del país, un comunista, vio que el narcotráfico le generaba mayores ingresos del petróleo, entonces corrompió a todo el alto mando militar y se propone que hoy se conoce el cartel de nosotros. Pero ¿quién lo dijo primero? No lo dijo la CIA, ni lo dijo el Mossad de Israel, lo dijo Dios, por boca de un profeta. Alabado sea el nombre del cielo. Aleluya. Otra advertencia, más a lo siguiente. 1984, un verbo fermentoma es significado para ser el orador de orden en la toma de posición del presidente Jaime Lucito. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que inviten a una persona para ser el orador de orden. Va a estar el cuerpo humano y por representar. Va a estar todo el parlamento, en los jueces, el alto mando militar. Y todo el mundo esperado un mensaje acorde con el acoso de la toma de posesión. Y ocurre que el Señor le da una predicación al padre Fermín Cova cuando va a Pueblo. André, Dios le sube al espacio y pudo ver un animal que estaba quejándose. Y él dice, Dios mío, ¿qué venado es ese? Y Dios le dice que en vez de tomar un venado en una mano que anda que este. Y cuando el Señor lo baja, él vino a apreciar ese animal herido que se lamentaba y decía, ¡ay de mí! ¡Ay de lo que quiere sobre! Y cuando el hombre va a llorar, mira lo que dice Julia,
una palabra profética. Y aquel hombre comienza el pleno discurso de la tropa de posición a decir, ay, Padre, que tiene sobre mí. Eres ríos profundos y conmovedores, como que voy diciendo, este palacio será crecido, los ángeles y amores del ejército serán preparadas. El ejército de divinidad en dos bandos habrán muerte de sangre de España, de Dios. Este hombre no va a respetarlo, porque Dios juzgó por tu cuerpo. Y Dios le entregó en la palabra al nuevo presidente de Venezuela. Dios le estaba diciendo lo que iba a acontecer en el ámbito del mundo. Y quiero decir para que uno vaya a decir, el apóstol estaba diciendo, mire, todos los mensajes de la Biblia, todas las profecías géneros, están relacionadas con la comunidad. Usted le da bien. ¿A quién le hablan a leer? A reyes, a naciones. ¿A quién le hablan? Jeremías. Mire, Jeremías le profetizó a los sirios. Eliseo hundió a Asael, un impío que hundió como reyes de Siria. Dios interviene en la política de las naciones y lo hace a través de nosotras. Pero cuando hay falta de profetas, porque la iglesia piensa que los profetas llegan en la paz, los gobiernos se corrompen, se levantan los esquemas del mago y comienzan aquí a tapitos del Jesús tratando a enseñarles un género. Pero cuando hay un profeta de Dios que le saca a relucir las cosas, aquellos hombres débiles, aleluya, porque la palabra de Dios es como un martillo y quebranta la peña. Alabamos el nombre del Señor. Mire, eso me necesitó. El que iba a ser presidente de Venezuela. Hubo llave fría, ni siquiera se escuchaba el nombre de los muchachos. Y Dios me dijo que iba a poner a los llaves frías. Y que los llaves frías le dio una zarza con cera, que saldría fuego de la zarza y quemaría los dedos del enemigo. Y cuando yo leo mis autoridades de las asambleas de Dios, les dicen, voy a ir al palacio de Miraflores a llevar esta palabra profética. Y mis autoridades no le creyeron. Porque ellos me dijeron, mira, somos las asambleas de Dios, la organización más grande de Venezuela. Alejandro Sote, el presidente de la Confederación Evangélica del Estado de Venezuela, le hemos enviado cartas al presidente de la República para que lo atienda. Y no nos han dado respuesta. Y me dijeron, y vas a venir un amarillo a decir que vas a tener de flores a que van a pensar profética. Y esa misma noche, a las 11 de la noche, me llamaron del Guadalajara. Y me dijeron, usted es un apasionante. Y yo se calentó, ¿quién me habla? Le hablo del bajo de Miraflores, de madre del secretario Pueblo, de mi comandante de lucha fría, el coronel el Banco Centeno Vera. Él es un show a matar a la profeta que usted quiere. Y quiere rendirse en consejo de gana a ejecutar. Tan largo va a esperar con ese golpe interior coronel que le va a traer al paso de los jueces. Y a compré junto. Estaba optimiendo mi futuro. Y cuando vamos a lograr que todo el mundo se le para hacer, me dice, caramba, yo tengo tiempo solo comandándome del ejército de Venezuela. He venido a solicitar entrevista y no he podido pasar de esa ley. Y hoy vengo a entrar a la sobrefoto con todo mi cuerpo. Y el secretario privado del cochero me oyó por 45 minutos. Y me dijo, ¿qué es lo que Dios te mostró a usted con relación a mi presidente? Número uno, que fue escogido por Dios para hacer un incidente de cacique para el paso. Número dos, que él no tiene que invocar al espíritu de Maxana. Si quiere hacer algo nuevo como Venezuela, tiene que volverse a Dios.
Y número 13, el Señor estableció un tiempo de gobierno contra el frío. 12 años, 13 años. Y de allí no vas a pasar. Cuando se le cumplen los 13 años, o renuncia o se muere. Pero de aquí no va a pasar. Y aquel teniente coronel me dijo, nunca nadie me había hablado de esta materia. Pero hoy mismo yo me encargaré para que mi presidente de Puerto Rico reciba esa. No fui a vengarme de decirle, ay, que tiene que el presidente para que se sirva. Recajo el techo de la iglesia. Ay, que necesito una camioneta para poner a los hermanos. Que necesito unos años de arena y de cemento con el barco. Ese espíritu de miseria no tiene que estar en la iglesia del cuerpo. Hay necesidad de profética. Porque el espíritu de la profecía se nos permite que están nosotros. Y si somos proféticos, tenemos que tener la revelación de Dios y conocer lo que Dios ha determinado para Cristo. Aleluya. Pasa a la siguiente. Otra razón de tener el gobierno de ese mujer. El símbolo. ¿Cuál es el símbolo nacional del PNP? El muy. El escudo porque es el escudo de armas. Copia de la esquina, en la parte de la esquina, copia. Uno como que dice, la vicuña, el, la monocopia y la fijatina. Es al cuervo como una señal de abundancia. Toda la nación del mundo tienen una figura representativa delante de Dios. Y en el caso de Venezuela, la figura es el animal garganta, conocido como el caballo suramericano. Un animal es difícil conseguir, es muy terrible. Y Dios le dice en el profeta Obama que el símbolo nacional de Venezuela, de sus ojos, no era el caballo que aparece en el escudo de ángeles de la República, ni tampoco el enviada, que es la nacional, sino que Venezuela, delante de él, era una nada. Y sobre esa nada, el diablo a esa mujer, a ese martes, que representa a un demonio que va a los efectos en el año de 1940, 92, conocido como la diosa que monta sobre la banda, y lo establecieron en la nueva Venezuela, en la que se estaba fundando. Lo que implica que ese de otro de brujería, que tenía el centro de brujería más grande de la América, gobernó a Venezuela por 500 años. Y como no había profeta, los políticos, al verse despropicios de una voz profética, subían a la montaña para mencionar el demonio y para hacer mal. Todos los años, 5.000 niños desaparecían de Venezuela y eran sacrificados a ese demonio. 1.000 doncellas desaparecían de las zonas tribales y eran ofrecidos a ese demonio. Y ese era el demonio que gobernaba Venezuela. Y el Señor le dijo a rey de Cuba, otro de los problemas que genera el juicio de la campaña es que tú vayas en plaqueto de muchos altares de muchos lugares. Oye, en la iglesia donde tuvimos, la pastora Lizzie le dijo a Manuel Pastor, y esa iglesia, y el pastor de iglesia, una iglesia de grupo que estaba de no sé qué pasa, no sé qué cosa. ¿Y sabe dónde está? Cruzando la calle. Cruzando la calle. Eso se llama un desafío. La iglesia está al mismo nivel de todo. Porque no me puede echar. Porque está caliente de poder. Y por eso yo me levanto al frente para hacerle justicia y para hacerle la mayoría. A lo mejor usted no lo había visto. Pero esa es la forma como tú te pásame la otra.
Y Dios lo tiene que destruir a toda Venezuela para anunciar el juicio que venía sobre la nación. Pásame la mente. Desde el año de 1986 hasta el año de 1988, Dios guardó silencio y no llegó un profeta a Venezuela. No hubo mensaje profético. A Dios no le gustó lo que decían los políticos. Venezuela no es Cuba. Aquí hay mucho petróleo y los Estados Unidos tienen muchos intereses en esta nación y no van a permitir absolutamente que nada de eso ocurra. Es decir, se equivocó Dios y se equivocaron los profetas. Pero en el año de 1988, pásame la próxima, Dios levantó a este declarador civil y él fue a Francia y relató los juicios que vendrían sobre Venezuela si la iglesia no se arrepentía. El hombre habló a hacer una devastador terremoto y lo que tiró diciendo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y habló acerca de una tragedia de carácter político para el país y un desastre natural para la nación. Nuevamente pasa de otra. En ese mismo año, el gobierno Fermín Coma llega a la inauguración de las asambleas de Dios. Y mira el mensaje que trae. Se para este hombre delante de 800 personas, ministros y delegados. Y el hombre dice, hasta aquí, dice Jehová, ya no se podrá hacer el pecado en mi iglesia. Ya no se podrá hacer el pecado en mi pueblo. Hoy quiero comenzar de nuevo, dice el Señor. Usted sabe que tanto funciona, ¿ah? Donde estamos esperando que Dios hable con más poquito de nosotros. Y que Dios nos envíe un profeta para decir que ya no va a soportar nuestros argumentos, ni nuestras contestaciones, ni nuestros pecados, que debería comenzar de nuevo. Es decir, hoy ha pasado la página, me voy a hacer el desdestino, voy a imaginar que ustedes no han pecado, que voy a dar una nueva oportunidad para comenzar a crecer. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Muy poca gente prestó atención a la palabra profética. Aleluya. Pasa la otra. Alguien pasa. Y en ese mismo año que nos llevan acá, hay personas con dos televisiones de terrible. Ángel en la puerta y Sirio Pérez. Pasa así. En 1988, Ángel Ramón, estando en la convención, aquí lo que estaba hablando de la coma, Dios le habla y le dice, pronto ustedes advertencia con sentencia. Y ustedes se declaran que la única fija que ganará será de decirse a mí de pueblo, en volver a mí en arrepentimiento, en unirse de nuevo los unos a los otros y delante con mi pueblo, porque les he besado en paciencia y los he encontrado faltos de beso. Miren, qué vergüenza. Zacarías capítulo 3, que uno de los libros, es un capítulo que se refleja la vergüenza de Judas. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Josué estaba recibido de vestiduras negras. Cuando la Biblia dice que las vestiduras del sacerdote eran para honra y elección, pásate la obra. Y miren lo que nos dice el Señor, me dice ante el Señor, pongo a Venezuela en las manos de ustedes los ministros, pongo a Venezuela en las manos de ustedes en la iglesia, sobre ese debate. Vienen muchas cosas. Caramba con los bolsillos, gira por ello, y diga mi siervo, que digo no, que se arrepientan de su vida, que me busquen de arrepentimiento y se conviertan a mí. Muchos madres no han mucho, sí. ¿Y saben dónde están sus hijos hoy? Enrolados en la milicia bolivariana
para ser utilizado por su carne de cartón, porque el Nicolás Maduro, en vista del hambre que está pasando, le ofrece la comida en una de las prácticas y le da una bolsita agonzada de comida que va a dar. Y los jóvenes por ese pecado de pan aquí sanado, algunos de ellos se han registrado. ¿Y qué dijo el Señor? Clamen por vuestros hijos, porque cosas terribles se avecinan por el Padre de Dios, pues ellos verán cosas que vosotros no veréis. Esa generación de hace 26 años atrás es la que se ha ganado toda la mentira del mundo y toda la miseria, de tal manera que piensan que así es como se debe vivir en un gobierno comunista. Pásale al... Ok. Mire. Tengo que ver aquí. Es la representación gráfica de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que ocurrió. La caída del sistema de gobierno. Y Dios muestra a Ramón que ese sistema de gobierno iba a ser bloqueado en tres oportunidades. Y que los responsables de ellos iba a ser el pecado de los enemigos. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? El 4 de febrero de 1992, con la intentona de escucharme fruto. Los únicos que sabían que en toda Venezuela, que Hugo Chávez Frías se iba a levantar para dar intentona golpista, eran los evangélicos, porque había diferencia. Segundo corte, agosto de 1942, el Señor muestra un sueño donde llega a una casa colonial muy bonita y sale a recibirme una mujer muy hermosa. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer a mi universo Teresa, es una venezolana muy bonita, encendible, así de parecido. Y a ella ustedes me saludan y me dicen, hace usted que me dice, tú me resulta con mi esposo y identificado. Y yo le digo, y se levanta a presentar, y no el contexto de la suerte, porque le dice, te vas a presentar problemas en el parto. Y me dice, sí, porque tú sabes que la relación sexual ayuda mucho en el momento de la contracción. Quieres conocer a mi esposo, entonces me lo presenta, hermoso, y me toma de la mano. Y cuando yo me doy cuenta, estoy en un banco encementado con unas paredes muy altas y delante de mí está una celda. Y en esa celda estaba un hombre vestido de militar, con traje de dama, y un soldado que limpiaba los zapatos. Y cuando veo al hombre, me volteo a la mujer y le digo, no puede ser que el de Chávez Frías sea tal cosa. Y me digo, sí, el comandante Chávez, el imposible. Esa mujer era Venezuela. Y Venezuela había entrado en un matrimonio porque se intentó la conquista. Cuando me despierto en la madrugada, le cuento a su esposa, yo tenía que ir al Instituto Médico a 2 horas de mi casa. Y cuando llegamos al instituto, el director del instituto, junto con otro ministro, viene al pueblo y nos ponemos a hablar y le comento una versión. Y aquellos dos hombres al unísono resintieron la interpretación y dijeron, esa mujer es Venezuela. Venezuela quedó premiada con su presión el 4 de febrero. Vamos a orar para que el banco se la mujer aborte y el niño nazca un huevo. El segundo hombre se cumplió con esa actitud a los 9 meses. 27 de noviembre intentó la conquista por el general Pemporco. ¿Qué demonio estaba operando en Venezuela en ese tiempo? Un demonio apostólico con ustedes. En el mes de noviembre del año de 1992, llegó a Venezuela el demonio que operaba en Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso. Y cuando nosotros hicimos un clamor el día 14 de noviembre para que enfrentara esa nueva intentona, estando en un local más grande que este, pero con unas condiciones precarias, no había silla,
No había música porque 5 equipos de sonido se necesitaron en esa edad y el grabador lo tuvieron que hacer sin sonido. A no se puede. Éramos como unas 500 o 700 personas. Y estando en ese lugar, a pesar del calor insoportable que había, a la hora de instante cayó un silencio sobre ese recinto. Ni los niños lloraban. Y de repente pasó un avión Mirage de la Fuerza Aérea por encima de nosotros. Y el Señor nos dijo, esos son los instrumentos que enviamos para tratar de usar para convertir a Venezuela en un más santo. Pero no temen, porque ustedes llegaron primero. Y nos dijo, y hoy he dicho de vuestras fronteras al principado que opera en la vida de Abraham Guzmán, líder del Sendero Luminoso. Abraham apareció en una cárcel militar acá en Perú, pero si el demonio está en su vida, andará libre. Y se fue a Venezuela. Y en Venezuela quería hacer lo mismo que hizo en Perú. Pero se encontró con un pequeño remanente como de 700 personas que los humillamos a pesar de las condiciones eventuales y nos humillamos delante del Señor. Y el Señor nos dio la victoria. Ustedes llegaron primero. Y ese intentó de juicio famoso. Y mírame, el general Echibón, el hombre no se puede a solicitar asilo a Cuba, sino que se nombró en un alcalde Hércules, junto con un grupo de soldados que le acompañaron, y se vino colando por debajo de los radares hasta que llegó al Perú. Y a quien le dieron que asilo político. ¿Y por qué se vino para Perú y no se fue para Cuba? Porque el demonio que estaba operando en él tenía su centro de operaciones en Perú, el líder de la guerrilla Sendero Luminoso. Entonces yo les cuento eso para que ustedes vean que todas las naciones tienen una escuela profética. Que Dios revela lo que va a ocurrir. Y Dios les está diciendo a ustedes, hermanos queridos, que han experimentado a pesar de la inestabilidad política que han estado viviendo, hermanos, que ustedes pueden experimentar algo peor que nosotros. Porque nosotros, los venezolanos, tenemos una promesa de parte de Dios. ¿Y cómo fue esa promesa? El Señor lleva a hambre de trabajo con traslado al cielo. Y estando él como un musicato del trono de Dios, apareció cuando invitó a Satanás y le dijo a Dios con una voz desafiante, dame a Venezuela, porque Venezuela me pertenece, porque Venezuela está corrompida en el pecado, y muchos de tus ministros y de tu pueblo se han corrompido con ese pecado. Por lo tanto, Venezuela me pertenece. Y Dios me respondió a Satanás con aquella carta. Le dijo, yo sé, Satanás, que Venezuela está corrompida en el pecado. Y también sé que muchos de mis ministros y muchos de mis iglesia se han corrompido con ese pecado. Pero no le entrenaré a Venezuela, porque en Venezuela tengo yo un pequeño remanente. Y con ese pequeño remanente, yo le voy a dar la victoria a Venezuela. Gloria a Dios. Ese pequeño remanente de 40 años por fusión. Y desde el 2017 hasta el día de hoy, Dios va a disciplinar. Porque no solamente es ese pequeño remanente está conformado por venezolanos, sino por peruanos, por bolivianos, por amagallanos, por americanos, por mexicanos, por muchas personas a quienes Dios se les ha regalado y han tomado esta batalla como de ellos. Y ellos se están peleando juntos con nosotros en esta batalla. Y por eso la salida a la crisis de Venezuela no es una salida política,
Por eso hemos fracasado todos los intentos, la diplomacia, la corta democrática, la sanción de Joe Biden, de pagar los pagos de toda la hacia los bancos que están en el Caribe. Eso no es la salida para Venezuela. La salida de Venezuela es espiritual. Porque los responsables del juicio fuimos los evangélicos, los ministros, y la única forma como podemos salir es que nosotros nos supliquemos a con los poderosos manos de Jehová para que Él se salve cuando fuere tiempo y entregándonos la nueva patria que nos va a entregar. La patria de la libertad, ser como José en el Antiguo Testamento, donde todas las naciones vendrán a ella. No empiecen a llegar a su punto de atención, porque la misión será para el bendición. Aleluya. Y una evidencia de que en nuestra presencia en este lugar, una presencia en este lugar, presencia en Ecuador y en Colombia, y a veces premiamos, lo que veníamos las 5 naciones bolivarianas, están detrás por el culo. Cuando vivimos en Colombia, se lo dijeron por esta mañana, los primeros que hicieron los ministros colombianos, me dijeron, aquí vivo con nosotros la voz del profeta San Pedro de las Palotes, una predicadora de Colombia. Y ella vino y nos profetizó la semana pasada, diciendo, no voy a entregar a Colombia en las manos del comunismo. Yo no voy a dejar a Colombia del comunismo. Y yo ya el video. Y todos los ministros que me voy a me dijeron, no vaya a ser usted que yo mi país. No vaya a venir a profetizar por comprarlo. Porque la voz de mi profeta San Pedro de Concordes dijo que no hay comunismo. Y públicamente se lo cuiden. Hermano, yo no felicito. Por lo que ustedes son la única nación en el mundo que tiene como presidente de la República nada más y nada menos que a Ángel Honduras. Los felicito. Y uno de ellos dijo, no llega a la casa de que no llega a la casa de que pero me dejaron de decir que la profeta fulana dijo que no iba a entregar la mano con el día. Entonces, ¿qué gobierna todo? El diablo. Y el diablo tiene nombre, sí, ¿cómo se llama? Gustavo Petro. ¿Quién es Gustavo Petro? Un comunista que no se mete de la razón. Dios o la profeta de el Perú. Porque si es la profeta y tiene la revelación de Dios y conoce quién fue Gustavo Petro, entonces no puede decir que Dios no lo entrega en el comunismo porque está en guerra. Y le dije, hermanos, ustedes están experimentando el juicio de Dios y están inocentes del juicio, porque los profetas que se han levantado acá han sido profetas que te voy a dar una casa, te voy a dar el carro, te voy a bendecir, vas a un mensaje capital en una nueva temporada y el día que les vaya de paz y la casa, entonces vengo a volver. Allí entraron los y hoy me está el ciclo del ministro. Están recorriendo el país, llamando a mismo a la oración, a la protección del pueblo. Y el Jaime, mira, esto es lo que quiere para todo el mundo. Esto es lo que quieren. Gustavo Pedro va a ser un libreto de Chiapas. Va a sacar la espada de Bolívar y va a levantarla y va a decir que se va a liberar nuevamente a un mundo. Eso es lo que hizo Chávez.
cuando estaban los noticias de gobierno a Chile en los tiempos de Sebastián Piñera, en Venezuela se celebraban. ¿Y cómo lo celebraban? En el gobierno diciendo, se siente gasolina, la espada de Bolívar contra América Latina. Y estaban todos asociados con la concepción genial destruyendo a Chile. Y el presidente Sebastián Piñera, ante semejante situación, no le quedó de otra. Capituló ante el conflicto y entregó el gobierno al tanto de bien. Dijo, me quiero librar de la Corte Penal Internacional que se queden los comunistas. El presidente Lazo en el lado hizo lo mismo, le hicieron lo mismo con los comunistas. La llamada de Bolívar, moviendo seguramente a la pena en manos del comunismo. Y le dije, ahora viene a sacar que paga de Bolívar. Va a ser uno como con el pago de Bolívar. Después de la llamada de Bolívar, van a eliminar al líder de los continentes de la oposición. Y después de él, van a levantar a los indios que vienen a hacer el ejército bolivariano de Petro para levantarlo y destruir la nación y va a vengar con ustedes. ¿Y qué hizo Petro? Aquí con nosotros de Colombia. Él nos sacó la espada de Bolivia. Atentado contra Miguel Uribe y lo mandó. Y luego salieron los indígenas a protestar con toda Colombia. Y me llamaron de Colombia. Y le dije, no es que la Alejandro Miguel es el comunismo. Y Oribe Antola, para que Dios tenga la salud. Entonces, ellos se soluciona muy fácil, hermano. Ustedes tienen cambios en la salud. Y que les dejo una palabra noticia. Si ustedes fallan y se dejan como un niño peor que el de Venezuela y que el Colombia, se tendrán que ir para levantar. Porque en Estados Unidos, mientras interior, no nos va a tener. Y si ellos los agarran la migra, y esto es algo desastroso que está haciendo esa gente con los migrantes. Entonces van a comenzar con él a algo que ayudar como 8 millones de venezolanos repartidos en el tiempo. Ustedes son testigos del trabajo que han realizado nuestros compatriotas acá. Ustedes son testigos de la infiltración de delincuentes que el gobierno de Nicolás Maduro ganó a todos los países, incluyendo el parlamentario argentino. Y por eso es que creo que está actuando de esa manera. Ustedes son testigos porque aquí mismo el gobierno de Venezuela mandó a perpetrar un atentado contra una militar en Chile. Y hace 11 semanas atrás, el mismo gobierno mandó a atentar contra la vida de 2 periodistas a través de Chile. Y aquí repito lo que de cómo sacamos con un venezolano. A todos delincuentes que no tienen que recalcar que se pudra donde se pudrió mi madre y hermano. Allí dejan la perpetua. El padre de la cadena perpetua. Pero como Venezuela está en juicio, todos los venezolanos están experimentando esa situación de vergüenza y de honor. Y nosotros queremos sufrir. No dejen que nos sepamos. Y como sabemos que Dios tiene un plan con las 5 naciones bolivarianas. Porque en el año de 1992 dice yo digo, siglos atrás usé de espada de clima para liberar 5 naciones. Pero ahora Bolívar sabe, hágate el espíritu para liberar las naciones del mundo en este último y más grande avivamiento de toda la historia eclesiástica que Dios puede cabeza de dejar en este mundo. Y Perú está en la agenda de todos. Y por eso nosotros estamos para que deciden ustedes el trabajo. Y el claro,
Yo le dije, hermano, los ministros de Jehová, diciendo, perdona a tu pueblo y no entregues a un que duele. El otoño es una vergüenza. La vergüenza que se pedimos los venezolanos, que después de haberse lo pedido, hoy son coincidentes. Hoy estamos a la primera de Ayamín. En Haití se comen las candelas de guerra, en Venezuela se comen de calcio. Pero ¿sabe lo que estamos diciendo? Que Dios siempre tiene remanente. Y Dios tiene remanente de Venezuela y fuera de Venezuela. Y Dios ha prometido un avivamiento. Y ese avivamiento lo está haciendo. Porque ahorita en tiempo de hacer donde no hay agua, donde no hay oxígeno, donde no hay energía eléctrica, donde no hay comida, el Señor está visitando a ese remanente. Y hay un tiempo que vinieron de destinos. Estos han leído los testimonios que envía la gente, donde personas que no tienen absolutamente nada de heredera, no tienen absolutamente nada de defensa. Cuando escuchamos la palabra del reino de Dios, de engañar de la pena, para que ese heredera se llegara, que todo lo que quería comer y las despensas eran repletas de toda clase de comida. Mujeres que veían a sus hijos muriendo de hambre, se llenaron de fe y le dijeron a la nevera, mañana me voy a levantar a Matadora y voy a preparar un desayuno con 9 hermanos acompañados de chorizo, de mantequilla y de una gran cantidad de queso. Voy a tener leche, voy a tener carne, voy a tener el cultivo. Y al día siguiente, cuando se levantaron, tenían la nevera repleta de comida y la despensa de comida. Miramos, una pastora me llamó hace 2 meses atrás y me dice, hermano, me dije que operado con eso. Y digo, ¿por qué? Porque no hay agua en toda la ciudad, y es una ciudad que es buenísima. No hay agua en toda la ciudad. Y me quedó enterado bonito. ¿Por qué? Porque mi esposo fue a la reunión de todas las asociaciones de vecinos, juntas populares, y nos acaban de decir que la ciudad tiene más de 3 días sin agua, que no hay agua en ninguna parte. Hermano, pero nosotros tenemos más de 3 días locados. Hemos lavado, hemos cocinado, hemos bañado, y cuando mi esposo llega y me dice, no le dejes a nadie que tenemos agua, porque nos van a matar. Van a decir que somos chavistas. Y resulta que es reclinado porque la mujer le dijo, Señor, yo no quiero tener más de esa piedad en mí. Y la única casa de eso, donde sale peleando frente al Padre de Dios. Aleluya. Una chica me llama y me dice, apóstol, quiero contar un milagro. ¿Qué pasó, hija? Me dice, mire, salí de mi casa y no hay gasolina. Y resulta de que el tanque es placado en la echando yo. Y de repente el capo se apaga. Y del grado de dar y nada te prende. Y me acordé de apagar la pena y me pasé y le dije al tanque, mira, te vas a tener un mundo. Y yo voy a manejarte a mí hasta mi casa. Así que me llevas a mi casa. Y me monté y prendí el grado. Y el capo encendió. Y me fui para allá, a la ciudad. Y cuando me echo del retroceso, que maqueta el campo, el carro. Y le dije, depende de poca fe. Si le hubieras dicho a ella, te vas a llenar, te vas a mantener bien hasta que nazca la misma Venezuela y hasta que salga gasolina en todas las pasos de servicio, pasarías a terminar de tener un carro que una sola echada de gasolina a que lo vayan por pinches años. Aleluya. Y eso es verdadero.
Usted se puede meter en el chat que proclamó y va a escuchar adentro testimonios de las personas. Milagros de sanidad que han ocurrido. Hay cosas poderosas que cosas logrando. Y cómo las llamamos nosotros. Nosotros vivíamos en la Florida. Y la Florida es un lugar donde llegan casi todos los huracanes. Y el recibimiento que nos dio la naturaleza en el año 2003, cuando llegamos a la Florida, fue 3 huracanes en un mes. Yo nunca en mi vida había experimentado por un huracán. Yo no sabía que era un huracán de categoría 3, ni categoría 4, ni categoría 5. Y ahí fue donde aprendí de los huracanes. Mire, hermano, ¿por qué le parece la cosa del diablo? Un chillido de chutanes encontrándose y de proyectiles moviéndose con los aires, ángeles, cámaras, todo lo que el viento levanta se convierte en un proyectil. Pero los huracanes miren algo, que cuando un huracán está haciendo estragos en Puerto Rico, en la Florida está quebrando las bandas internas. Y las bandas internas son las bandas de níquel que van cargadas de lluvia, de relámpagos, de truenos y hasta colgados. Y cuando caen esas bandas internas, producen un mismo estrago como si fuera un huracán, solo que dura 15 o 10 minutos. El estrago es terrible. Y le hemos dicho, Señor,